A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos, gracias a Dios. Aquí estamos para comenzar la clase 3A y 3B del curso de Compendio de Teología, la vida de Jesús y su ministerio. Hasta hoy vamos bien, ya tenemos un mes con hoy y creo que hemos aprendido algo así rapidito, que era cananista, que era un publicano, que era un cananeo, cuánta distancia había de Roma a Palestina. Ay, quiero hablarle de eso, ahora que me recuerdo Palestina. Ya dos personas, tres prácticamente, dos alumnos y otro de afuera. Pastor, ¿por qué dicen Palestina? Mire, lo repito. Israel estaba conformada por 12 tribus. Se dividieron, después puedo explicarle por qué, y quedaron 10 tribus al norte y 10 tribus al sur. Las 10 tribus del norte con Jeroboam al frente y las dos tribus al sur con Roboam, hijo ¿cómo se llama? De Salomón. Los del norte se fueron a la idolatría y empezaron a adorar dioses extraños y Dios mandó el imperio asirio y se los llevó a todos. Hasta el día de hoy desapareció esas 10 tribus, no se sabe dónde andan. A lo mejor el hermano Robert es una de esas tribus y no sabemos. ¿Entiendes? Pero desaparecieron. 130 años después aproximadamente, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, comenzaron también a volverse locos, a hacer cosas indebidas. Y el profeta Jeremías le habló de que venía juicio y Dios levantó al imperio de Babilonia con Nabucodonosor al frente y se los llevó. Pero fue diferente que con la tribu del norte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a las tribus del sur, por 70 años van a estar cautivos en Babilonia. A los 70 años van a volver y van a construir nuevamente el templo. Exactamente a los 70 años, Dios permite que las dos tribus del sur, de Judá y Benjamín, vuelvan el remanente, los hijos, los descendientes. Ellos construyen otra vez el templo. Pero ¿qué pasa? Ya no era el Israel glorioso, ya no era el Israel fuerte, el poderoso, el que peleaba. No, eran, cuando llegan al Nuevo Testamento, apenas eran unas 6 provincias. Ya lo vamos a ver más adelante, que lo único que lo unía era el templo y la religión judía. Entonces, eran apenas 6 provincias. Llegó, llegó Roma y como en esas provincias anteriormente habían estado los, los filisteos, acuérdense que Israel llegó y echó fuera a los filisteos, ¿se recuerdan? Ajá, entonces, Roma, según la historia, Roma le pareció que Filisteo y Palestina prácticamente se pronunciaba igual, era lo mismo, y le puso Palestina. No fue un país de Palestina, no fue algo oficial. No era que Palestina tenía rey, tenía normas, no era un país, sino fue un nombre que le puso el Imperio Romano, tan sencillo. Bueno, eso es Palestina. Y mientras estuvo el Imperio de Roma, lo denominaban Palestina. Después que cae el imperio de Roma, quedó por un tiempo el nombre Palestina, pero se vino a menos. Es decir, Palestina como país nunca ha existido. Por eso es que actualmente no se le reconoce nada allá en la pelea que hay ahorita en la franja de Gaza, porque ellos no eran nada. Entonces, lo que quiero explicarle es, no fue un país, fue Roma que se lo impuso. Eso se lo puse en la primera clase. Se quedó el nombre. Es como decirle a usted que usted se llama Carlos, pero su papá y su familia, su esposa, sus hijos, X, le dicen Lito. No le dicen Carlos, sino Lito. Entonces en la familia es Lito, pero cuando usted crece y hace su familia aparte, usted ya no es Lito, usted es Carlos. Ejemplo, eso es lo que quiero que le quede claro. ¿Por qué? Porque ya Israel como nación no fue. ¿Y qué pasó? Pasados 70 años, cuando destruye Roma el
El Templo. el templo de Israel se acabó, ahora ni siquiera provincia, ahora no hay nada, se acabó. Los judíos fueron dispersos por el mundo entero y corre para acá y corre para allá, nadie lo quería y lo expulsaron de aquí hasta, gracias a Dios, el año 1948, donde fue nombrado nuevamente Israel como nación. ¿Por qué le dieron ese espacio? Porque ese es el espacio históricamente, bíblicamente, que siempre había ocupado. Espero más o menos haberle dado una idea. Por eso es que Israel, después del año 70, no existió por ningún lado. Existían los judíos, pero no había estado hasta el año 1948. De todos modos, podemos más adelante conversar esto, pero vamos a la clase de hoy. Bueno, hemos estado aprendiendo todo esto. La última clase aprendimos que Dios... dígame, hermana Dayanara. Perdón, hay dos personas que están tratando de entrar al meeting y no pueden. Pero aquí no los tengo registrados. Y fíjense que yo le quité el código para que entraran directamente. Vamos a ver aquí. No hay nadie, no hay nadie. No están, no lo veo. Ok, seguimos. Entonces, vimos la clase pasada que aprendimos que en el trono de nuestro corazón, ¿quién debe de estar? Dios, ¿se acuerdan? Dios sentado en nuestro trono, no nosotros, no nuestro yo, no nuestro egoísmo. Ok, ahora vamos a entrar a la clase de hoy, que son los 5 pasos de la vida de Jesús. Vamos a ver si alguien rapidito me nombra esos 5 pasos. ¿Quién me nombra esos 5 pasos? Dígame. Infancia, año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada. Perfecto. Cuando hablamos de año, no es el año completo. ¿Por qué tomamos la palabra años? Porque cuando leemos los evangelios, Jesucristo nombra que asistió a 3 fiestas de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua se hacía una vez al año. Por eso es que se habla de 3 años, sépalo. No fue que de enero a diciembre, sino hay 3 Pascuas, entonces fueron 3 años, pero pudo haber sido 2 años y medio, 2 años, 7 meses. O sea, ok. Entonces tenemos el primer paso, ¿cuál es? Infancia, El segundo. preparación, Cuando hablemos de preparación, digamos año. Entonces, infancia, año de Año de preparación, preparación, año de año de popularidad, año de popularidad, popularidad, año de pasión, año de pasión y vida vida resucitada. y vida resucitada. Cada paso de esto tiene un lugar asociado y eso lo vamos a estar desarrollando hasta el último libro. ¿Cuáles son los lugares asociados a cada año? Infancia, ¿cuál es el lugar asociado? Belén, Belén. ¿Por qué Belén? porque fue una Que nació ahí, Ahí nació, perfecto. Después viene el año de preparación, de Nazaret, preparación. ¿Cuál es el Nazaret. lugar asociado? Nazaret, Nazaret, ¿Por qué Nazaret? ahí era donde vivía Jesús. Exacto. ahí creció. Ajá. Después viene el otro año. Año de Año de popularidad, popularidad, ¿Cuál es el lugar asociado? Capernaum, ¿Por qué Capernaum? era un porque lo botaron de Nazaret, lo expulsaron de Nazaret. Exacto. Entonces Jesús no era ningún tonto y dijo, no, me haga matar, yo me voy, pero era parte de Dios para que fuera un mejor lugar, ya lo vamos a explicar. Después, ¿cuál el otro año viene? ¿Cuál otro año? año de Año de pasión. ¿Cuál es el lugar asociado? A la Jerusalén, pasión. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí fue donde murió. Exacto. Ahí fue donde fue crucificado. Después viene el otro paso, ¿cuál es? Vida Vida resucitada. Vida resucitada. resucitada. ¿Cuál Todas es las el lugar naciones. asociado? Todas las naciones. naciones. Todas las naciones, que es hasta el día de hoy. Perfecto. No, muy bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo a la vez no. no. Ok, aquí está la gente que quiere entrar. Vamos a ver quiénes son. Ok. Bueno, ya le di entrada. Creo que era hermano Juan, ya le di entrada. Ahora sí me aparecieron. Ok, fíjese, hermano. Cuando hablamos del año de preparación, ¿se conocía a Jesús bastante, poco o nada?
No se conocía. No Muy sé. poco, muy Conocía, poco. conocía. Muy Conocían poco. como el carpintero de Exacto. Nazareno. Sí, muy poco se conocía. Muy poco. Ajá. ¿Dónde se la pasaba Jesús regularmente? Nazaret. En Nazaret, e iba a escuchar a quién. A Juan el Juan Bautista. Bautista. ¿En dónde lo iba a escuchar? En la En orilla. El río el Jordán. Jordán, de Ok, Perea a Jerusalén. perfecto. Esto. ¿Y el año de popularidad, cómo era conocido Jesús? ¿Poco o mucho? Mucho, Mucho, mucho. mucho. Verdad, mucho. ¿Y Juan cómo estaba? ¿En dónde? Estaba triste. Primero, primero preso y después lo mataron. Ah, sí. Y después lo mataron. Ok, entonces para que tengan esa idea. Ahora, hermano, anote por ahí, anote por ahí. De Galilea a Jerusalén en línea recta. Vamos un momentico al respaldo 2. Le voy a mandar un link después, pero vamos a ver el respaldo 2 en la página 225. Busque todo en la página 225 menos David, que David tiene el libro viejo. El respaldo 2. Fíjese, arriba dice provincia de Galilea, ¿verdad? Sí, Y abajo dice provincia de de Judea. Judea. De Judea. Pero en el medio está la provincia de Samaria. De Samaria. Y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Ahora vamos a ver el respaldo 5. Vámonos ahora al respaldo 5. Pastor, en el 228 está el respaldo 5 que está Samaria. Ok. Bueno, ajá, voy para allá, el respaldo 5, Ah. 228. Ese es el que Me estoy estoy diciendo. adelantando. Fíjese, arriba está la provincia de Galilea. Ujú, Hay dos punticos negros. ujú. El que está cerca del mar, ¿cómo se llama? Capernaum. Capernaum, Capernaum. Y el otro que está a la izquierda, ¿cómo se llama? Nazaret. 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 Ok. Esto es para que tengan una... Más arribita de Nazaret, a la izquierda, está Belén. De otra Belén, porque abajo era Belén de Judea y arriba había otra Belén de Galilea, ¿verdad? Oh. Y después también había más arriba Caná, que Caná era donde el Señor Jesús realizó su primer milagro, que era convertir el agua en vino. Bueno, Ok, pero después vemos esa parte. Ujú. Después de la provincia de Galilea, ¿cuál sigue hacia abajo? Samaria. Samaria, Samaria. ¿Y después cuál viene? Judea. 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 Hermano, los samaritanos no se llevaban con los judíos, pero resulta que ellos estaban en el medio. Mm, Entonces, en línea recta, el que venía de Capernaum, el que venía de Nazaret, el que venía de Caná de Galilea y quería ir al templo que estaba en Judea, no podía hacerlo en línea recta y era día y medio de camino. Entonces, ¿qué hacían? Oiga, tenían que cruzar el río Jordán, ubíquese donde está el río Jordán, la línea negra, cruzar el río Jordán, llegar a la provincia de Decápolis, seguir hacia abajo, llegar a la provincia de Perea, volver a llegar al río Jordán, cruzarlo nuevamente para poder llegar al templo. ¿Sabe qué tiempo se echaban? 3 días. Oh. Wow. 3 días. ¿Te recuerdan en una oportunidad que al Señor Jesús no lo dejaron pasar? Ujú. Y entonces Juan y Zebedeo dijeron, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? mm, De judío y samaritano no se trataba. Entonces yo entiendo a los apóstoles. Oye, lo que podemos llevarnos día y medio por ellos, por su culpa, ahora vamos a caminar 3 días. Entonces, anote eso por ahí que no está en el curso, pero eso es cultura general, para que lo tengan. Ok, habíamos quedado entonces que el año de preparación Jesús es relativamente conocido. Conocido. Ajá. En el año de popularidad es conocido por grandes multitudes. En el año de pasión es rechazado a tal grado que lo matan en Jerusalén. Ujú. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad?
Sí. Correcto. Alguien rapidito, una sola persona rapidito me puede decir los 5 pasos con su lugar asociado. Infancia, Infancia, Belén, Preparación, año de preparación, Año de popularidad, popularidad, año de pasión y vida, Capernaum, y vida, resurrección. resurrección. Ok, todas las naciones. ok. Vamos a ver, hermana Arneri, que nos estuvo haciendo coco con sus viajes ahí de... Dígame rapidito los 5 pasos. Infancia, año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada. Alejandro, los 5 lugares asociados a cada etapa. Belén, Nazaret. Bueno, Belén en la infancia, luego Nazaret en sus años de preparación, donde estuvo como 30 años, ¿no? Luego en la etapa de popularidad, Capernaum, en la etapa de pasión, Jerusalén, y luego de resucitado todas las naciones. Año de pasión, Jerusalén, no Belén. Ajá. No, él dijo bien, él primero dijo Belén. Ok. Ahora, ¿por qué es importante aprendernos esto, hermano? Porque va a llegar un momento que usted solamente con escuchar un capítulo, que algún predicador diga, Mateo capítulo 14, ya usted sabe en qué año va a estar el Señor Jesús, si es de popularidad, si es de pasión, si es vida resucitada. Oye, usted se ubica así rapidito. Va a saber dónde están las parábolas, va a saber qué Herodes gobernaba en qué momento. O sea, cuando usted domine estos 5 pasos, infancia, Belén, año de preparación, Nazaret, año de popularidad, Capernaum, año de pasión, Judea y vida resucitada a todas las naciones. Eso usted después va a leer la Biblia y va a estar bien ubicado, que es lo que queremos que sepa. Porque regularmente ligamos todo. Digamos que Jesús nació y predicó y todo ahí fue en Jerusalén y ahí lo mataron, ahí resucitó, ahí todo. No, le digo algo. El 80% del ministerio de Jesús se realizó fue en Galilea, sépalo. El mayor tiempo lo pasó Jesús predicando en Galilea. Ok, vamos bien, pero vamos bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No. Ok. Pastor, usted se quedó en lo que usted dijo, apunten, y se fue para otro lado, donde usted mencionó Galilea a Jerusalén. De Galilea a Jerusalén. Él dijo 3 días. 3 días caminando. Oh, De Galilea a Judea en línea recta, pasando por Samaria, eran 3 días de camino. Era 10 y medio de camino, perdón, pero como los samaritanos tenían problemas y no lo dejaban pasar, tenían que irse por cruzar el río Jordán arriba, pasar por la provincia de Decápolis, pasar por la provincia de Perea, volver a cruzar el río Jordán para poder ir al templo. O sea que eran 3 días de camino. Una pregunta, pastor. Ajá. de provincia en provincia eran 3 días. Ajá. Si no me confundo, en la Biblia, la última vez que oyeron de Jesús cuando era escuchado de Jesús fue cuando él estaba en una iglesia que vinieron los padres a buscarlo. De ahí no se escucha otra vez hasta los 30 años. Exacto, eso lo vamos a ver con Lucas. Es la única parte que aparece cuando tenía 12 años. No se sabe más nada. Algo así. Sí, no se sabe más nada. Y lamentablemente, de ahí mucha gente ha inventado. Sí. Jesús de ahí se fue para la India, que fue un maestro que aprendió ese poco de cosas de la India y vino con esos secretos y después vino a Israel. Por favor, eso. Exacto. A Melba, pero mire, esa corriente es fuerte, ¿okay? Nos reímos, pero esa corriente es fuerte. Sí, sí. Un maestro ascendido que no sé qué más. Ay, Dios mío, que Dios nos cuide. Ay, disculpe. Ajá. Pero hasta ese punto que lo encontraron en la iglesia, creo que estaba haciendo preguntas o discutiendo ahí con unos maestros. Sí, con los maestros de la ley. En la época de infancia, hasta ese punto. Sí, hasta ahí. Fue la infancia, ¿verdad? No, esa es juventud.
Eso lo vamos a ver otro paso que va a salir más adelante. Ese juventud. Vale, ok. Infancia es solamente donde nació. Ok. Ok, Está bien. perfecto. Gracias. Ahora quiero, acá vamos a leer Marcos 16:6. Quiero que alguien lea Marcos 16:6 y otro que lea Mateo 13:55. Vamos a hacer una diferenciación acá. Mas él le dijo, no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ok, fíjese, ¿a quién buscaban? ¿A Jesús qué? Nazareno. Nazareno. Yo hago un alto acá. Quiero que diferenciemos entre lo que era Jesús Nazareno y Nazareo. ¿Alguien sabrá la diferencia? No, yo no. Ok, vamos por allá. No me empuje que yo me caigo solo. Nazareno y Nazaret. Nazareno eran los de Nazaret. Tan sencillo. Nazareno eran los de Nazaret. Por eso era Jesús de Nazaret. O Jesús Nazareno. Y aquí dice, ¿y a quién buscáis ustedes? A Jesús Nazareno, ¿verdad? Pero Nazareo, los dos son con Z, pero Nazareo era la persona que hacía un voto de dedicarse a Dios. Lo podían hacer los padres con los hijos. Sansón era nazareo desde nacimiento. Pero de repente el hermano Denis dice, bueno, en aquel entonces, ahora no, decía, bueno, yo quiero ser nazareo por 2 años. Entonces se podía él volver un nazareo. Era un voto de que yo voy a buscar a Dios, voy a apartar a Dios. El nazareo no podía acercarse a ningún muerto, así sea la esposa, así sea la suegra. Yo entiendo lo de la suegra, pero no podía acercarse a ningún muerto. No podía cortarse el pelo. No podía tomar ningún fruto de la uva, y mucho menos fermentado. Todo eso está. Cuando tengan tiempo, léanlo en Números capítulo 6. Números capítulo 6. No lo vamos a leer ahorita, pero lo que quería es, porque aquí van saliendo cosas, de que Nazareno no es lo mismo que Nazareo. ¿Se acuerdan que cananista no es lo mismo que cananeo? ¿Se recuerdan? Okay. Ve, entonces, estamos claros acá. Y Jesús, ¿y quién me tenía ahora Mateo 13:55? Yo. Ajá, léalo, por favor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ajá, ¿no es este el hijo del carpintero? Ajá. Y ahora otro que lea Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? Fíjate ¿No que, es tanto? no, está bien. En Mateo lo identifican como hijo del carpintero, pero en Marcos ya el hombre es carpintero. O sea, lo que quiero decir, para aquel entonces, los varones en un alto porcentaje seguían el oficio del padre. En aquel entonces no era como ahora, sino porque ahora el papá es abogado y el hijo puede ser arquitecto, puede ser doctor. Antes no. Si el papá era carpintero, los varones seguían esa misma línea de carpintero. Entonces, por eso es que Jesús era, antes de comenzar su ministerio, era un carpintero. O sea, Jesús no fue un hombre ocioso. Jesús tenía un oficio. Jesús sabía arreglar mesas, arreglar puertas, arreglar sillas, todo lo relacionado con la carpintería. Preguntas hasta acá, comentarios hasta acá. No me asuste. Ok, seguimos, ¿no? Yo tengo que preguntar porque se vale que usted pregunte y responda también. Entonces estamos claros que nazareno no es lo mismo que nazareo. Estamos claros de los 5 pasos del ministerio de Jesús con los lugares asociados. Estamos claros entonces que Jesús fue un carpintero también.
que sabía, tenía un oficio de carpintería. Vamos a leer, alguien que me lea el punto 23 en la página 42, por favor. Amén. Ajá, dígame. Durante la mayor parte del año de preparación, Jesús viajaba desde Nazaret al sur para estar cerca de Juan el Bautista en su exitoso ministerio a orillas del río Jordán. Jesús pasaba prácticamente inadvertido entre la multitud, ya que se contentaba con acompañar a Juan sin hacerle competencia, porque aún era su año de preparación. Entonces, para que sepa, Jesús bajaba a donde estaba bautizando Juan el Bautista en el río Jordán. Juan bautizaba en las dos orillas, tanto de Perea como de Judea. Entonces Jesús bajaba. Y de hecho, hermano, los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista. Lo vamos a ver más adelante. Ahora la pregunta que muchos desconocían. Pregunto, ¿usted sabía por qué Jesús tuvo que mudarse de Nazaret a Capernaum? No, hasta que lo leí Por- aquí. no querían saber de él. Porque Querían matarlo. los fariseos y los escribas y ellos lo perseguían. Ok, pero estábamos claros que fue una mudanza forzada. Forzada. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Que Jesús empezó a hablarle, Lucas capítulo 4, hablarle muy bonito y la gente estaba contenta, hermano, la gente estaba alegre. Y resulta, mire, por eso hay que tener cuidado cuando la gente alaba mucho a uno, porque uno no sabe con qué después le van a salir. ¿Entiendes? Mire lo que dice Lucas capítulo 4. Después que Jesús es tentado por el demonio que llega a Nazaret, dice, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, y él seguía hablando y hablando y hablando y hablando. El verso 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas. Bueno, y siguió hablando, pero la gente estaba contenta, pero después se molestaron. Y mire lo que dice el verso 28. Al oír estas cosas, porque Jesús le habló un poquito fuerte, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Hermano, querían matarlo. Después que gloria a Dios, qué hombre, este es tremendo, qué bendición. Entonces, después que le habló, lo que a ellos no les gustó, quisieron matarlo. Y Jesús pasó en medio de ellos y se fue para la provincia de Capernaum. Desde ahí él abandonó Nazaret. Después fue, pero esporádicamente, empezó a vivir en Capernaum. Anote por ahí. Jesús, cuando se habla de Capernaum, que era eh, donde él vivía y su casa estaba en Capernaum. De hecho, todos, a excepción de Judas, los apóstoles eran de Galilea, la mayoría de Capernaum. Pedro era de Capernaum. Entonces, a veces leemos y no ponemos atención de que Jesús fue forzado a irse. O sea, no fue por su propia voluntad que Jesús se fue. Qué bueno que tengan por ahí. Una ciudad costera. Ajá. Ahora, tú mismo, Julio, que ya tiene la respuesta ya adelante. ¿Por qué Jesús se fue para Capernaum?
Era una ciudad costera donde venía mucha gente de otros países y había mucho comercio. Exacto. Era más fácil predicar el evangelio. Exacto. Era un centro de comercio donde venían para buscar los peces, venían para traer mercancías y era de forma de la agricultura era bastante próspera. Entonces, fíjate, otro punto de Jesús, Jesús no era ningún tonto. Ay, que yo me voy por un pueblito por allá. No es que estamos desechando a los pueblitos, pero si él venía a manifestar la gloria de Dios, tenía que ir donde estaba gente. O sea, Y pensar como pensaba Jesús. se dice que en ese puerto cabían como 300 barcos. Sí, no, era Y, grande. y uno va a Capernaum y tú ves que está en el mar así, en el fondo tú ves el piso pintado, como grabado, como que eso se hundió. Todavía está la pintura debajo del mar. Y hasta el día de hoy está ese lago, ese mar de Galilea. O sea que cuando usted haga sus planes, use de sabiduría, use de astucia, hermano. La Biblia dice, Jesús dijo que los hijos de la tiniebla a veces son más sagaces que los hijos de luz. ¿Sabes lo que es eso? A mí yo digo, no, no puede ser que los hijos de las tinieblas sean más astutos que yo. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres vivo, yo soy más vivo también. Tú eres astuto, yo busco también buscar la astucia. Tú me das la vuelta, yo también te doy la vuelta. ¿Entiendes? Entonces, porque a veces todo lo queremos arreglar, gloria a Dios, aleluya, cuando te mueras te vas para el infierno y yo me voy para el cielo, ¿no? Pero estamos vivos, estamos haciendo negocio, ¿entiendes? Estamos trabajando, entonces use de sabiduría, no, no de vagabundería, sino de sabiduría. En la página 44, ¿cómo sabemos nosotros cada dibujo qué año del Señor Jesús representa? Vamos a ver, esto nos va a demostrar si aprendimos los pasos. El año de preparación es el dibujo 2, el año de popularidad es el dibujo 3 y el año de pasión es el dibujo 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una cruz en el de pasión, hay una cruz arriba y se ve como que está entrando a la ciudad de Jerusalén. El 2, porque él está parado con el bastón y hay una flechita que dice Jordán. Y el 3, porque está en un barco y hay una multitud a lo lejos del barco y eso pues quiere decir que está en la zona costera de Capernaum. Exacto. ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿O está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dijo la hermana Ismairín? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien claro? Exacto, hermana, gloria a Dios, amén, amén. Claro. Ahora fíjese, vamos a unos puntos del lago Jordán, del mar de Galilea. Este mar tiene 3 nombres. Alguien que lea, por favor, Lucas 5:1. Lucas 5:1. Otro que lea Juan 6:1. Y otro que lea Juan 21:1 para explicarle. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gestión se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ok, ¿dónde estaba según ese versículo? Genesaret. Lago de Genesaret. Ese es el otro nombre del mar de Galilea, lago de Genesaret. Lago de Genesaret. Es el mismo. ¿Alguien que lea Juan 6:1? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ajá. Fíjate que aquí hay 2 nombres. Mar de Galileas y después dice el de Tiberia. Hay 2. Ajá. Y Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Ok, Y se manifestó de esta manera. le explico. El mar de Galilea
todo el mundo, en su mayoría, conoce el mar de Galilea, el mar de Galilea, el mar de Galilea. Resulta que también se llamaba lago de Genesaret. ¿Por qué? Vamos un momentico al respaldo de la página 228. Vámonos al respaldo del 228. Todos Porque están ahí. según la costa de donde arrimaba el lago era que se le decían. Exactamente. Entonces, por eso se lo quiero dar visualmente. 100 puntos, Ismairín. Ahí donde está el punto que ya sabemos que es Capernaum, hacia abajo está como una curvita, ¿verdad? Terminando esa curvita, era la región de Genesaret. Por eso también le decían lago de Genesaret. Y también le decían mar de Tiberias, porque más abajito había una ciudad muy importante llamada Tiberias. Como estaba en la orilla, en la ribera del mar, también le decían mar de Tiberias. Así que cuando usted oiga o lea, alguien diga, porque el lago de Genesaret es el mismo lago, es el mismo mar de Galilea y es el mismo mar de Tiberias. Preguntas, dudas hasta aquí sobre esto. Lo veo muy meditado. Amén, estamos claros. Lago, lago de Genesaret, ¿me puedes recordar en qué versículo, por favor? Juan 6:1. Perdón, Lucas 5:1. Lucas 5:1. Lucas 5:1 habla del lago de Genesaret. Juan 6:1 habla de mar de Galilea y Juan 21:1 habla de el mar de Tiberia. Fíjate que son cositas que están ahí, hermano, pero uno les pasa por encima. ¿Ve? Entonces, si usted escucha un predicador, porque cuando yo fui a Israel, al mar de Tiberia, después pasamos al lago de Genesaret, después estuvimos por el mar de Galilea, ese no sabe lo que está hablando, porque es el mismo, es el mismo, ¿no? ¿No? Y se dan caso, o algún predicador que diga algo así, ¿no? Ya sabemos que es el mismo lago, pero con 3 nombres. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, vamos a seguir con el mar de Galilea. Aquí dice, y está probado actualmente, que el lago de Genesaret o el mar de Galilea o el mar de Tiberia de largo mide 20 kilómetros y de ancho mide 12 kilómetros aproximadamente. ¿Cuántos han leído que Jesús caminó sobre las aguas? Todos. ¿Qué aguas fueron esas? Mar de Galilea. Mar de Galilea. Mar Mediterráneo. Vamos, Dios mío. No, estoy esperando que me digan los otros 2 nombres. Mar de Galilea. Genesaret. Lago de Genesaret. Del lago de Tiberios. O el mar de Tiberia. Fíjate cómo dice la Biblia. Mar de Galilea, mar de Tiberia o lago de Genesaret. De lo que estamos acá, hermano, ¿cuánto cree usted que caminó Jesús sobre las aguas en distancia? Más o menos. Ok, Como 6 kilómetros. 20 pies, 20 pies. 20 pies. Yaneli, que está levantando la mano hace rato. Agnes, ¿cuánto crees tú que caminó Jesús sobre las aguas en distancia? 6 kilómetros, caminó hasta la mitad. ¿Cómo la cosa? Caminó hasta la mitad. 6 kilómetros. ¿Por qué tú dices 6 kilómetros? Porque son 12 kilómetros de lado a lado, ¿no? ¿Pero dónde dices tú que caminó por la mitad? ¿Dónde dice que caminó hasta la mitad? Porque el camino lo De ancho. 12, 20 kilómetros. Ya va, déjame escuchar. ¿Cómo? Se montó en la barca. Entonces yo calculo, bueno, que a la mitad se montó. Más o menos. Ah, tú calculas. Ajá, Claro. ¿quién más? Tenemos 20 pies, tenemos 6 kilómetros, me dijiste. ¿Quién más? 2 más. 50 pies. 20 kilómetros.
Denos 20 un dato, kilómetros. denos un No, dato. no puede Dile, caminar 20 se veía kilómetros la porque si orilla. medía 12, 20 pasó de largo. Estoy revisando si se veía la orilla, no se veía la orilla. Tiene que Ok, darnos un dato. ¿no? mire, Yo digo 6 kilómetros también, ¿por qué usted dice 6 kilómetros? porque creo que la Biblia Ajá. dice que estaban en el medio del mar. Ahí está la respuesta. Ve, fíjate estas cositas, como uno leyéndolo y le llega la respuesta. La Biblia no dice cuánto caminó, pero podemos deducirlo. Vamos a leer Mateo 14:24. Alguien que lea 14:24. Alguien que lea Marcos 6:46 al 48. Para que vea cómo este milagro le va a crecer a usted en sus ojos. Cuando yo entendí esto, yo dije, Dios. Y ya Mateo la leo, pastor. 14:24. ¿Quién lo lee? Yo. Ajá. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Dónde estaba la barca cuando eso llegó? En medio En del medio mar. del mar. En medio del mar. Y si eran 12 kilómetros de ancho, Pues ¿cuánto? sí, pues ¿Cuánto? 6. Kilómetros de largo, o sea que fueron 10 kilómetros. No, No, porque No, de fueron ancho 6. estaba No, en de el ancho. medio. 6. Y mide 12. Dice de ancho, largo, Son alto. 6. Ajá, largo y ancho. Él Pero estaba están en medio. cruzando de una ribera a otra. Largo. Vamos a leer Marcos 6:46, 48. ¿Marco qué? Marcos 6:46, 48. Porque Y Anel me da después, la respuesta, pero me dice, porque 6:48. yo creo. Ah, no. Vamos a la Biblia. Yo había Estaba leído, ¿cómo estaba? Espérese, No me acordaba exactamente lo que decía. Entonces está como cuando yo tenía un profesor de matemática que uno le daba el resultado y X vale 20 y después él decía, ajá, ¿y por qué? Le digo, yo no sé, pero a mí me dio 20. Marcos 6:46, 48. ¿Quién lo lee? Y y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y Ok. quería adelantársele. Ahí vuelve a decir lo mismo, que la barca estaba en medio del mar de Galilea. Si el mar tiene 12 kilómetros de ancho, quiere decir que Jesús caminó, hermano, 6 kilómetros. 6 Estamos kilómetros. hablando 6 más de kilómetros. 3 millas. No fue que dio 2 pasitos Casi nada 4. más. No fue que dio 2 brincos. ¿Sabes lo que es eso? Ahora mire cómo nos lo dice Juan 6:19. Alguien que lea Juan 6:19. Dos cositas que no están, pero gracias a Dios yo puedo dárselas para que el milagro se haga más grande y podamos ir aprendiendo. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ajá. Ah, fíjese, aquí salió otra información. Aquí me están hablando que cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Entonces vamos a regla de 3. Un estadio eran, oiga, 180 metros. Un estadio son 180 metros. Multiplique alguien que multiplique 30 por 180. 30 por 180. Me sale 3.900, pastor. No, Más o menos. 5.400. Ajá, esa es la. Ay, perdón. 5.400. Ajá, entonces fíjese, 5 kilómetros 400 metros. O sea que caminó bastante el Señor Jesús sobre las aguas. Ay, sí, es verdad. 5.400. Wow. Yo estoy claro que ahora el milagro de esto que narra la Biblia tan sencillo y caminó sobre las aguas, ahora ese milagro para usted es más grande, ¿sí o no? Porque yo antes pensaba que había caminado un poquito, usted sabe, como dijo Julio, yo estaba de acuerdo con Julio, 20 pies. No, yo creo que 20 pies caminó fue Pedro y ese sí se hundió. Yo creo que no llegó ni a 20 pies. ¿Ves? Pero Jesús caminó, hermano, 5 Lo que pasa es que yo kilómetros. camino 20 pies y me hundan.
Tengo una curiosidad, pastor. Ajá, dígame. Si él caminó 5 kilómetros, 6 kilómetros, ¿a qué distancia, o sea, cuando lo miraron a Jesús, los discípulos en la barca, el transcurso, ¿a qué distancia lo miraron a Jesús? Tiene que haber sido cerca, hermano, porque acuérdese, de noche, eran como las 4 de la mañana, están remando, el viento era contrario, y creo, si mal no me recuerdo, que uno se asustó, dijo, es un fantasma, o sea, lo está viendo de cerca. Lo está viendo de cerca. Y también cuando Jesús le dijo, no temáis, soy yo, ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, di que yo vaya. Quiere decir que ya lo tenía cerca. Ya cerca. A 20 pies ahí. A 20 pies quizás. ¿Entiendes? Jesús estaba cerca. Pero Jesús sí caminó todo esto. Y fíjese, mi hermano, Jesús no lo paró la tormenta, no lo paró la... Sí, eso es como que me huele el cerebro, pastor. A cualquiera, hermano. Le estoy diciendo que esto es lo que nos hace crecer más en nuestro Señor Jesucristo, un milagro tan grande que nosotros con remo, con experiencia, con una barca, con rayos, guiando ahí, y el Señor Jesús caminó sobre las aguas y llegó rapidito ahí. Enseñanza, la próxima vez yo me quedo con Jesús. Vayan a remar ustedes, yo me quedo con el hombre aquí, que sea tanto con él llego. Eso es lo que yo quiero que veamos, cosas sencillas que están en las escrituras, hermano, que cuando las entendemos, uy, tremendo Salvador, tremendo Señor que tenemos. Dime algo, David, que tienes rato levantando la mano. Está mute. Sí. No, está muy interesante, pastor, ¿oíste? Muy bueno todo eso. Así que sigamos, que creo que sí, que estamos aprendiendo mucho, ¿oíste? Sí, pero. Dijiste. Dame tu opinión. ¿Cómo te parece esto? No, bueno, mi opinión es, como te digo, que leemos la Biblia y no la estamos leyendo, o sea, no la estamos entendiendo y pensamos que leemos. Porque a veces no hemos leído eso, que Jesús caminó sobre las aguas y que y digamos, ¿le damos alguna importancia a eso? Ninguna. Más bien, estudiándola, mira como decimos, wow. ¿Tú me entiendes? Sí. Es tremendo, es verdad lo que dice David, porque desde que yo aprendí la distancia que caminó el Señor, cada vez que yo leo esto, no es cosa, no es una sencillez, ¿entiendes? A mí me impresiona más que Jesús haya caminado 6 kilómetros, 5 kilómetros sobre el mar, con tempestad, con viento contrario, a que convierta el agua en vino. Y no es que estoy despreciando a uno, pero oye, vale, caminar sobre las aguas y tanta distancia, eso es tremendo. Y hay algo también de Pedro. Mira, si Pedro es el único que se atreve, un ciclón. Por lo menos es o el que tiene más fe o el que tiene más guáramo, pero fue el único que se atrevió y algo hizo. Entonces, es incomparable compararse con Jesús, pero por lo menos tuvo la... No, yo estoy de acuerdo contigo, porque fue el único. Ahora, pero fíjate por qué caminó. Porque Pedro dijo, si eres tú, porque todos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Si eres tú, Señor, di que yo vaya, Y Jesús le dijo, ven. ¿Ves? Por eso fue que caminó. Pedro comenzó a caminar sobre la palabra que Jesús le había dado, pero después se puso a ver el viento, la tempestad, las olas, y Pedro no era ningún pariguayo, Pedro sabía nadar, ¿entiendes? Pedro era un pescador, ¿ves? Y sin embargo, cuando la cosa no estaba fácil, el viento, la tempestad, las olas, la oscuridad, las cosas, que él siendo un pescador que sabía nadar, le dijo a Jesús, sálvame. Entonces Jesús le dijo, bueno, y hombre de poca fe, ¿qué pasó pues? ¿Qué pasó, pariguayo? Tú no dijiste que ven para acá. Esa es la enseñanza que nosotros rescatamos ahí, que nuestro Dios es grande y que aún si fallamos caminando en su palabra, Él nos va a extender la mano y no nos va a reprender. Y también, pastor, en mi opinión, también creo que también representa cómo es tan bonito que
él caminó en medio de esa tormenta, de la tempestad, o sea, y él no pensó en eso, sino porque él, al principio tenía su mirada puesta en Jesús. O sea, que Jesús lo cubrió de todo eso. Porque imagínense, a saber de que están cayendo rayos, él en ese momento cuando tenía su mirada enfocada en Jesús, él no sintió nada de eso. O sea, eso se le... hasta cuando entró la duda en él. Exacto, y somos humanos, a todos nos pasa lo mismo. Pero el único, como dice Alejandro, que pudo haber predicado y decir, cuando yo caminé sobre las aguas, era Pedro. Right. Aunque le voy a decir la verdad, esto fue en Conérico, y no les miento. Yo caminé en un lago pequeño sobre las aguas. Lo que pasa es que estaba congelado porque era invierno. ¿Ok? Pues, y yo me grabé y mire, aquí estoy caminando sobre las aguas y pasé, pero con un defectico, el agua está congelada. Pastor, le tengo una pregunta. Ajá, dígame. Respecto a la fe o la poca fe que tuvo Pedro cuando Jesús le dijo que caminara hacia él. Todo esto pasaría, me imagino que antes de que ellos vieran todos los milagros que Jesús hacía. Ellos estaban aprendiendo con el Señor. Ahora, hermano, ellos habían visto, antes de eso, me imagino que ya ellos habían visto milagros de lo que Jesús había hecho. Sí, por lo menos, que Jesús le dijera que se fueran al mar y que tiraran y ahí viniera la... Sí, pero por lo menos le voy a poner uno que ya la Biblia dice que lo habían visto, cuando convirtió el agua en vino. Ese era el principio de su ministerio. Juan dice, y este fue el primer milagro que hizo, primer milagro. Y dice muy claro en la Biblia que lo hizo para que sus discípulos creyeran en él. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si es Juan 3, si mal no recuerdo. Juan 3. Vamos a ver si es Juan 3. Ajá. La fiesta de las bodas tiene arriba, Juan 3. La boda de Caná. Yo tengo... Esa que estoy buscando. Yo tengo muchas preguntas, pero no nos va a alcanzar el tiempo. No, yo estoy midiendo el tiempo. En Juan 2. A Juan 2, vámonos a Juan 2. Ajá, ok. De la última parte es la que quiero. Ajá. Juan 2, ¿qué? A Juan 2:11. Mire cómo dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ves? Como diciendo, oh, de verdad, este es el hombre. De verdad cambió el agua en vino. Y déjame echarme un guatacarazo para ver qué tal sabe este vino. ¿Entiendes? Entonces, Jesús no hizo tanto el milagro por la gente que estaba ahí como por sus discípulos que sabían que iban a creer en él. Y a medida que Jesús fue manifestando su ministerio, claro está, los discípulos vieron más milagros. Aunque le digo la verdad, hermano, milagros no, ¿cómo decirle que me entienda? No aumenta fe, te voy a decir. ¿Por qué? Porque Judas vio milagros y señales y enseñanza y esto, y mire cómo terminó Judas. Y hay gente, lo que yo he visto y lo que enseña la Biblia, que hace milagros y después le da la espalda al Señor, así de sencillo. El que fue sanado después se pierde. El que le devolvieron el trabajo o le dieron un trabajo nuevo, se pierde. O sea, cuando digo se pierde, se va, se olvida. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lo que da la fe, que lo dice la Biblia, es el oír de la palabra del Señor. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando usted ve que alguien está basado en milagros, en emociones, en profecía, sépalo, a la vuelta de la esquina lo va a encontrar accidentado, con una llanta espichada, con el motor fundido por falta de aceite, sin gasolina o empujando el carro. ¿Qué pasó? Necesitas un milagro, necesitas una profecía, necesitas una visión. Pero el que está fundado en la palabra, no, hermano, puede que le pasen y le pasan a 100, a 500 y él va yo creo, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y así es que llega. Por eso lo importante. Además de oírla, también leerla. Bueno, porque
el que es sordo no lo puede escuchar. Ok, pero lo que quiere decir el pasaje es todo lo relacionado, Julio, con la Biblia. Hola. ¿Entiendes? Pues, si aquellos que en aquel tiempo que vieron y estuvieron con Jesús, le pasó eso, imagínense estas nuevas generaciones de hoy en día. Para eso, hermana Luz, es que se dejó la palabra. O sea, nadie va a tener excusa. ¿Ves? Para eso. Ok. Dígame, hermana Lisa, que está levantando la mano ahí hace rato. No. Para creer en fe y por fe, porque de la única manera. Ok, vamos a ir repasando rapidito que el tiempo nos va caminando. Entonces, hoy hemos aprendido en esta clase, y eso lo vamos a desglosar de aquí ahora hasta que termine el curso, los 5 pasos del ministerio de Jesús. El primero fue Infancia, año de Como lugar preparación, año de asociado, popularidad. el lugar asociado fue Belén. Belén, porque ahí fue donde nació. Después viene el Año de preparación. año de preparación, y el lugar asociado fue Nazaret. Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí pasó sus años, ¿verdad? 30 años. Ajá. Y después viene el año de Popularidad. y su lugar asociado fue Capernaum. ¿Por qué Jesús se fue de Nazaret a Capernaum si ahí lo conocía todo el mundo, si él tenía su negocio ahí de carpintería? Porque lo echaron. Lo sacaron. Lo iban a matar. Exacto, porque lo quisieron matar, lo quisieron despeñar. Y Jesús no era ningún pariguayo, y cuando vio que lo querían matar, Jesús agarró y dijo: me voy para Capernaum. ¿Por qué escogió Capernaum? Porque era un centro comercial. Una provincia. Un centro comercial, un centro de actividad. Marítimo, una costa marítimo. La agricultura era amplia, había movimiento de personas, y ese era un sitio ideal como para que el Señor comenzara su ministerio. Después vimos el año de ¿qué? Depresión. Depresión. Y el lugar fue Jerusalén. Jerusalén, porque ahí fue donde lo crucificaron. Y el último paso es Vida resucitada. Y el lugar asociado es Todas las naciones. Todas las naciones, porque bueno, ahora abarca el ministerio de Jesús todas las naciones. Vimos también entonces que Jesús era carpintero. Dice, no es el carpintero de Nazaret, porque su papá también era carpintero, o sea que Jesús tenía un oficio. Entonces sabemos que era de Nazaret porque... ¿Por qué? Porque su casa estaba en Nazaret. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia con Nazareo? Que está dedicado a Dios. Nazareo es que tiene un voto a Dios, está dedicado a Dios, y Nazaret es que en su casa está en Nazaret. Si yo le pregunto, ¿y dónde está eso? ¿Y dónde está eso de Nazareo? ¿No? ¿Ustedes no estarán inventando algo? El pastor el número 6. Número 6, capítulo 6. Ah, perfecto. En el Nuevo Testamento. Mira cómo dice el número 6. Mira cómo dice el número 6. El voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se da cuenta, haciendo voto de nazareo, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva. Hermano, los que estuvieron ayer en la clase que yo di, que yo decía, si la palabra dice no reine el pecado, es porque el pecado puede ser vencido. Puede reinar. Y aquí mismo dice, imagínense, yo soy Sergio Cabello, estoy viviendo en el Antiguo Testamento, y entonces le digo a todos ustedes: voy a hacer un voto de nazareo a partir de agosto. Oiga, a partir de agosto. Y entonces la palabra dice: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. ¿Qué quiere decir? Que si yo no soy nazareo, ¿podría tomar vino y sidra? Claro que sí. Claro que sí. Yo me estoy tomando mi vino. Puede tomártelo así. Pero entonces en agosto yo voy a hacer un voto de nazareno. Entonces yo a partir de agosto no puedo tomar ni vino
Y Sí, decir, sí. no beberá vinagre de vino, o sea, nada, echárselo guatacarazo, ¿ok? Ni beber Ni ningún vinagre licor. de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Entonces, lo que le quiero enseñar, hermano, lo que la Biblia condena es el embriagarse. Yo no tomo, pero es porque no me gusta tomar. Pastor, ¿y usted tomaba antes? Sí, pero ahora no me gusta. Ahora lo cambio por un café con leche, un pan con mantequilla, jamón y queso, ¿verdad? Eso ahí no me gana nadie. Pero yo he estado en casas de pastores y ellos están tomando, y tómeselo ahí. No tiene por ahí un café con leche, ¿vale? No tiene por ahí una arepa con habichuela negra, ¿entiendes? Pero eso es lo que yo quiero enseñar. Ahora, el que se emborracha, a eso es lo que Dios condena. Dice, todo el tiempo de su nazareato, todo el tiempo, o sea, el tiempo, mira, voy a ser nazareno por 6 meses, voy a ser nazareno por un año. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, o sea, de la uva, desde los granillos hasta el ollejo, no sé qué es eso, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no se puede recortar el pelo. Eso era lo con Sansón, ¿se recuerda? Que como era nazareo de nacimiento, no podía cortarse el pelo. Bueno, y usted seguirá leyendo, dice que no puede contaminarse por muertos, si se muere alguien, de repente, él tenía que volver a comenzar. Oye, me faltaban 3 meses para terminar y resulta que se murió la suegra al lado mío. Entonces, concha, la suegra me echó a perder el negocio. Ahora tengo que volver a hacer mi voto de nazareo. Entonces, hemos aprendido que nazareo no es lo mismo que nazareno. Preguntas, dudas, comentarios. Hemos aprendido hoy que en línea recta desde Galilea hasta Judea era día y medio de camino. Pero como los samaritanos estaban en el medio y había problemas, ellos tenían que cruzar el río Jordán al oeste, pasar por la provincia de Decápolis, que después la vamos a ver, pasar por la provincia de Perea, que lo vamos a ver, volver a cruzar el río Jordán para llegar a Jerusalén. Eran 3 días de camino. Pastor, entonces dice aquí una de las preguntas, ¿cuáles son los 2 años en los que el ministerio de Jesús fue en Judea y Perea? Ajá, ¿cuáles serían? Dígame usted ahora. Pues si él iba, él fue a Judea, él se bautizó entre medio de Judea y Perea, fue en el de preparación, entre el de preparación y Ese es uno popularidad. y de popularidad, pero fue más que todo popularidad y año de pasión, porque en el de preparación no lo conocía, entonces el de popularidad, él hacía milagros en Galilea, pero también hacía milagros en Perea. De hecho, oiga, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12. 12. Y una vez dice la Biblia que estando en Galilea, mandó a 50, se me fue el número. Pero cuando fue a Perea, mandó 72 más. ¿Qué quiere decir eso? Si necesitó más discípulos para Perea, es porque allí había más movimiento, pero fue en su último año. ¿Ves? O sea, popularidad y pasión, donde Jesús estuvo en Galilea y estuvo en Perea. Y el mar muerto, hay una razón por qué le digan mar muerto. Sí, ese mar muerto, según lo que se entiende de la Biblia, eran las riberas, estaba cercano donde estaba Sodoma y Gomorra, y como Dios usó juicio y mandó fuego y azufre, ese mar quedó muerto. Ahí no hay nada florece, ahí no hay vida, ahí no hay peces, ahí no hay nada. Y la Biblia no habla nada en el Nuevo Testamento del mar muerto. Los evangélicos que van para allá, gloria a Dios porque fueron, se gozan metiéndose en el mar muerto, que eso huele a azufre, azufre es huevo podrido, eso es lo que huele a huevo podrido, pero según él hacen sanidad. Mire, yo para oler huevo podrido no me hace falta ir para Jerusalén. Yo me lo gozo aquí mismo en mi cuarto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que El peo, ¿verdad? según eso es sanidad, bueno, pero en el Mar Muerto no hubo ninguna acción del Nuevo Testamento. Dígame, hermana Dayanara. ¿Te iba a preguntar algo? No, ya. Ah, ok. Bueno, hermano, yo creo. Dime, José, el tocayo. Ok. Sí, Ando aquí. Ajá.
Bueno, entonces, hermano, poco a poco vaya repasando. Dígame, hermano Julio. E dice del mar muerto que es más salado que el mar común y corriente y que tiene más minerales que cualquier tipo de mar. Exacto, y por eso ahí nadie se ahoga porque está empezada por la salinidad y Claro, todo lo que claro, se claro. mete ahí flota. Pero Y según ningún lo que yo pez he puede, leído, se puede quedar ahí, se muere. según lo que yo he leído y lo que los hermanos han contado, oye, huele malísimo, huele a azufre. Bueno, entonces, Pero es muy buena, es bien caliente el agua. bueno, eso es lo que dicen. Entonces, pero para ir tan lejos, para eso yo pensé mejor y llegué a la conclusión, mejor voy en el milenio, me sale más barato y más tiempo. Le voy a traer un chin de agua cuando vaya. En el milenio yo voy a estar por allá. Si me quiere Amén. acompañar en el milenio, nos vemos allá. 1000 años. Ahí vamos a pasear, no digo el mal muerto, el mal herido, el mal, todo lo que vayamos a ver allá. No, ese es un chiste. Bueno, mis hermanos, repasen esto, repasen. Esto se ve sencillo, pero poquito a poco nos vamos bajando, nos vamos metiendo, que va a llegar un momento que después, Dios mío, ¿cómo es esto? Ahora, yo quiero con la mano en el corazón, lo más que puedan. Hoy tenemos un mes. Esta es la cuarta clase. Yo quisiera que alguien que dé su opinión, cómo le ha parecido estas 4 clases. Se vale decir, no, pastor, yo pensé que era otra cosa. Usted, no, no, pastor, eso lo sabía, todo eso lo sabía yo. Yo porque, bueno, ya me inscribí. Se vale decir todo eso o dar su opinión si en verdad ha sido de edificación, si ha aprendido, si tiene alguna buena expectativa. ¿Qué le ha parecido? Sin yo preguntar nombre, ¿quién quiere aportar su opinión a estas 4 clases que hemos tenido hoy? Pues pastor, por eso es que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque muchas veces leemos y le damos mala interpretación a la misma palabra. Y a raíz de estos estudios, digo, válgame, entonces todo lo que uno escucha, no lo digo por nuestra iglesia, sino porque yo vengo de iglesia, y digo, pero es que le damos mala interpretación a la palabra, no la estamos entendiendo y si no la entendemos, es como decía usted ayer, no la podemos aplicar correctamente a nuestras vidas. Y estos estudios prácticamente nos están abriendo el entendimiento, no porque usted lo dice, sino porque la palabra es clara y lo dice. Entonces ahora uno aprende a leer más detenidamente, a ver esos puntos, esos comas que antes a lo mejor tal vez la leíamos, pero la leíamos como un poquito de corridito. Ahora no, a uno se detiene un poco más, escudriñar lo que está diciendo ahí. Y a mí estas clases me han venido de mucha bendición. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Porque apenas estamos en 4 clases. Pastor, sí, yo la verdad estos estudios es algo que es bien sencillo lo que estamos estudiando, es bien importante, pero ¿sabe qué? Que esas cositas, esos detalles pequeños, me ha clarificado muchas cosas en la Biblia, que yo no es que cuestionaba, sino que no entendía. Pero ahora, un ejemplo, yo la verdad, yo no sabía que Mateo era, ¿cómo se dice? Era publicano y que Simón era cananista. Eso no lo sabía, pero ahora miro por qué ellos son así y que no se llevaban muy bien. Yo no sabía por qué no se llevaban bien, pero ahora miro por qué. Y son cositas, detallitos pequeños aquí y allá que de verdad me está aclarando muchas cosas de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y me ha ayudado mucho, la verdad. Exacto. Sinceramente. Gracias. ¿Y la metodología? ¿Qué le ha parecido la forma de repetición, de hacer la misma pregunta de diferentes formas? ¿Entiendes? Tiene la mente a uno. Se le queda. Le graba. Tiene la respuesta abajo. Sí. Tiene la respuesta abajo. Entonces, no sé si alguien más quiere aportar. No, yo estoy llevando mi tiempo. ¿Quién más quiere decir algo sobre estas apenas 4 clases que tenemos hoy? Han sido de bendición, definitivamente que sí. Y Mayrin siempre estuvo en el otro curso. El otro curso va por el libro 5. Y Mayrin desde el libro 3 estaba conmigo.
Claro, en el Ujú, libro 3 le faltaba la base de acá. sí, Entonces, pero ahora vas a poner todo en orden me porque, pasaba, pastor tiene que hacer el grupo grande porque yo quiero coger el principio. bueno, mis hermanos, yo espero que sigamos aprendiendo porque lo vamos a hacer, lo vamos a conocer, lo vamos a entender y lo vamos a poner por obra. Porque esa es la idea, poner esto por obra siempre en humildad, hermano, en Amén. sencillez, no arrogancia, no prepotencia. Sabemos primero para servir mejor al Señor y segundo para que no venga ningún pariguayo a querernos decir tres cosas y nosotros decir gloria a Dios, amén. No, 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 no. Yo digo gloria a Dios y amén después que yo haya entendido, haya asimilado, digo, oh, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Entonces ya a veces estoy asimilando, estoy viendo cómo es la cosa y yo veo a medio mundo, ¡eh! ¡Ah! Y yo digo, Sergio, estás bien bruto, Sergio. Ya todos estos entendieron que están diciendo gloria a Dios y aleluya y tú todavía estás trancado ahí. Ah, porque yo no voy a, y yo no estoy cuestionando el que dijo amén, aleluya. Yo estoy diciendo, estás bien bruto, Sergio. Todos estos entendieron y tú todavía estás ahí. Entonces, cuando yo logro entender, digo, oh, gracias, Señor. Y a veces digo, ay, Señor, esto está más torcido que una culebra cuando le dan un palazo y la gente dijo, gloria a Dios. ¿Ves? Entonces, pero yo me quedo calladito, porque calladito me veo más bonito. Así decimos nosotros en Venezuela. Calladito te ve más bonito. Pero qué sabroso es, hermano, cuando alguien está predicando bien la palabra, usted está entendiendo, usted está comprendiendo, usted sabe. Y cuando Jesús caminó y dio 3 pasos y se hundió en el mar. No, y usted sabe que no fueron 3 pasos, ya usted sabe, fueron mínimo 5 kilómetros ahí. Y entonces venían los publicanos y estaban matando a los soldados romanos. No, y usted sabe que los publicanos eran amigos de los soldados romanos, que los violentos eran los cananistas. ¿Se da cuenta? Mire, cositas así. Y rapidito pasó, por lo menos usted va a escuchar, y caminando pasó de Galilea y se fue al templo. Ya usted sabe, caminó 3 días. 3 días. ¿Ves? Mire, ya uno, wow, 3 días. Y después se volvió a Galilea, 3 días más, Dios mío. Son Y, 6. oh, no tan fácil la cosa, pero uno va entendiendo y uno le va agarrando más sabor al asunto, más, Ujú, oye, qué bueno es conocer todas estas cosas. Entonces, ujú. hoy le voy a mandar un mapa de Palestina o de las 6 provincias que habían en aquel entonces para que usted se la trate de aprender de memoria. Es el mismo respaldo 2 y 5, pero se lo voy a mandar en colores. Así que bueno, mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.